sucia e indigente. Fue llevada a dar a luz a una maternidad. Cuando vieron quién era el padre, no podían creerlo. Todos en el barrio conocían a Elizabeth. Nadie sabía cómo había llegado a la calle Padre Mío del 7650, pero tenía un lugar fijo allí, en el viejo piso de cuadros con colores que señalaban dudosamente el camino hasta el hospital principal. Curiosamente, su imagen sucia destacaba en aquella ciudad de tonos oscuros. Algunas personas opinaban sin recibir preguntas, entre susurros y palabras viejas rescatadas, que en su vida anterior Elizabeth era una reconocida modelo de pasarela. Ella tenía mucha elegancia y estilo al caminar. Se sentía bien con cada paso que daba, y aunque nadie le había preguntado nunca sobre cuál había sido el motivo de vivir en las calles, ella siempre decía que la sociedad era un ser oscuro y despreciable. Desde allí abajo podía mirar bien a todos y ser testigo de su inevitable destrucción. Elizabeth, la del piso de colores, no era una mujer de muchas palabras. Su mirada era capaz de decir lo que su boca callaba. En numerosas ocasiones, estando allí sentada, con su pelo despeinado y lleno de suciedad, había despejado sus ojos para ser testigos de sus propios desprecios. Existía un hecho lamentable. No eran las secuelas de su aneurisma que lo habían llevado a escapar para no cumplir una medicación que la hiciesen olvidar su nombre y sus acciones. Ese no era el hecho. En su tiempo en las calles, había aprendido a respetar la compañía de las moscas y los roedores a su alrededor. Al principio, era un poco molesto. No entendía por qué se empeñaban en acompañarla. Podría tener su propio espacio entre otros rincones en la vieja calle. Incluso, podía encontrar alimentos en las alcantarillas. Todo el tiempo se podía tolerar. Todo lo que Elizabeth sabía que podía. Menos la presencia de aquellos seres despreciables. Estos seres se mostraban sin pena a plena luz del día, mostrando sus mejores zapatos, sus trajes de colores pasteles y bien perfumados. A simple vista, un hermoso paisaje que contemplar. Elizabeth aborrecía su presencia porque los había visto actuar al ocultarse el sol. Como cazadores mortales, se aprovechaban de los más vulnerables. Su nombre era Elizabeth. Lo sabía perfectamente. Recordaba dónde vivía antes. Ella no estaba allí por necesidad. Se encontraba sentada allí por decisión propia, porque muy en el fondo se sentía cansada de mentirse a sí misma. El día que decidió escapar de aquel terrible lugar, lo hizo sin mirar atrás y se sintió muy bien. Nadie podía obligarla nunca más, y eso estaba bien. Desde ese episodio de su vida, se sentía distinta. A pesar de estar llena de suciedad por fuera y rodeada de inmundicias, ella empezó a sentir algo muy por dentro, que la inundaba de una profunda paz. Nunca antes lo había experimentado, ni con los mejores baños de espuma, ni con las mejores comodidades de las que tenía el gusto de darse antes de escapar. Nada se comparaba con aquella extraña sensación de felicidad y sosiego. Los primeros meses fue sencillo. No había aprendido a mirar bien. Luego se fue volviendo un poco más difícil. Comenzó a mirar, pero no de la forma que estaba acostumbrada. Las personas que veían las iba descubriendo lentamente, en cada paso, por capas. No eran pinturas, pero ella conocía el arte de pintar, y todo estaba un poco más claro. Así todos quedaban al descubierto. A Elizabeth no le gustaba cómo se sentía descubrir a las personas. Hubiese preferido no aprender a mirar de aquella manera. Ahora le dolía verlas y se sentía muy mal. En los siguientes meses, comenzó a sentir náuseas. Ella no sabía muy bien a qué se debía. Lo atribuía a su nuevo aprendizaje y trataba de enfocar su mente en otro tipo de cosas. A veces, se despertaba alegre y llena de dicha, y otras no quería abrir los ojos. Entonces sentía como si algo la pateaba desde adentro. Algo le quería decir su cuerpo. Su vientre comenzó a abultarse de una forma extraña.
Sin darse cuenta, comenzó a acariciar su pequeño vientre abultado y de vez en cuando le hablaba. Encontró una forma de no concentrar su atención en aquellos seres que se ocultaban en medio de la noche para atacar a los inocentes. A Elizabeth le gustaba la amistad que le regalaban los animales de la calle. Era agradable mirarlos a los ojos y saber que entendían la situación y el motivo de su decisión. Sin interrogantes, solo gestos la hacían sentir bien y de vez en cuando se paraba del piso y caminaba. De pronto, una tarde, de no saber cuál día ni cuál mes, Elizabeth observó con un poco de preocupación que tenía sus pies algo hinchados. Lo mismo seguía pasando con su vientre y la cara de las personas que la veían al pasar. Lo de su cuerpo era algo involuntario, pero las personas que se acercaban hacia ella susurrantes y con gestos de desaprobación hacia ella, era totalmente voluntario. De eso estaba segura. Dentro de tanta inmundicia social, había una bonita luz. Era una niña de aproximadamente 9 años, que se acercaba cada mañana y la saludaba con los ojos sonrientes. Debajo de su carita sucia tenía unas pecas que se movían curiosamente con cada palabra que decía. De niña, Elizabeth nunca tuvo la oportunidad de sonreír con los ojos. Sus pecas nunca bailaban ni tampoco hablaban con divertidas palabras. Lo tenía prohibido. A pesar de tener costosos juguetes y la disposición para disfrutar los mejores parques de atracciones disponibles en la ciudad donde vivía, nunca había sonreído con los ojos hasta que ese día que vio a la pequeña Luz. Luz tenía un mejor amigo, Anui. Era un perrito muy juguetón que la acompañaba bien temprano a trabajar. Un día, cuando menos se lo esperaba, despertó con un terrible dolor. Algo no estaba bien dentro de su vientre. Tenía mucho tiempo sin sentirlo y de pronto, allí estaba una y otra vez. Le costaba respirar y sin darse cuenta se hallaba acurrucada en posición fetal. En cada parpadeo de dolor e incertidumbre, veía zapatos de diferentes estilos y colores que iban y venían. Ya sabía a quiénes pertenecían. A ninguno de aquellos zapatos parecía importarle lo que ella estaba sintiendo en ese momento, y cerró inevitablemente sus ojos. Cuando volvió a abrirlos, se encontraba dentro de una ambulancia. Reconocía todo a su alrededor y de pronto se imaginó que se encontraba en un mal sueño. Empezó a recordar aquella vez que sufrió el aneurisma y luego esa otra vez en que fue ingresada por aquellos despreciables seres oscuros por sufrir ataques de pánicos injustificados. A su parecer, nunca habían sido injustificados. Gracias a ellos entendió que algo no estaba bien en su cuerpo y no era la única responsable de lo que estaba sucediendo. El dolor volvió y podía escuchar la voz de Luces. Podía sentir su pequeña mano agarrando la suya. Solo alguien sin zapatos podía entender su dolor como el suyo propio, y allí estaba una razón más para olvidar el dolor y aferrarse a la vida. El dolor que iba y venía no era nada en comparación con el desprecio que empezó a sentir a su alrededor. Una vez ingresada a aquella sala de emergencias, otra indigente desnaturalizada. Es imposible que no lo supiera, decían. Y entonces, ella nuevamente sintió náuseas. No lo sabía. Entendió el motivo de sus sonrisas, de su enorme felicidad, la manera en que acariciaba su vientre cada mañana y el sorpresivo interés en alimentarse adecuadamente. 2 corazones latían dentro de su cuerpo y uno de ellos estaba por salir. Ella no había sido lo suficientemente fuerte. Constantemente había soportado los maltratos y abusos de alguien respetable y admirado por la sociedad. Esa sociedad que prefería ver ahora de lejos. Y entonces, podía ser más fuerte aún. Estaba segura que podía hacerlo y pujar con toda su energía hasta reventar, como una supernova e iluminar el universo con su existencia. El 22 de junio nació una hermosa niña. En aquella sala de emergencias, todos parecían sorprendidos. Elizabeth no estaba sorprendida. Se sentía dichosa y feliz. No le importaban los comentarios y malos tratos de las enfermeras al enterarse de quién era el padre. Tampoco le interesaba verlo.
Todos sabían de quién era, y era la palabra de una indigente contra la de un médico destacado y respetado por el gremio. Nadie le creyó hasta que la vieron entrar y tomar a la niña entre sus brazos. Elizabeth empezó a mirar los rostros desde ese día. Ya no tenía la intención de descifrar zapatos. Mirando los rostros podía hacer valer mejores sus derechos. Nadie tocaría a su hija como lo hicieron con ella. Nunca más tendría su cara sucia y oculta. Nunca más regresaría a ese suelo de colores y observar desde abajo aquellos hechos lamentables que le resultaba mejor arreglar desde arriba. Estando de pie y mirando de frente tendría una mejor oportunidad para defenderse y defender a los suyos. La única razón que tenía para regresar a ese lugar era para llevar a Luz y a Nui con ellas. Aquella fue la última vez que vieron al destacado Dr. Robles en aquella ciudad. Sus constantes abusos hacia los pacientes y demás trabajadores de aquel hospital comenzaron a salir a luz y no le quedó más remedio que escapar. Escapó para esconderse porque sabía lo terrible de sus actos, su inadecuado uso de poder, y tenía miedo de vivir el resto de su vida en su prisión. Pero inevitablemente toda su maldad tenía consecuencias. Las autoridades tardaron mucho en dar con su paradero. Había sido capturado y llevado a juicio. Elizabeth decidió sonreír a la maldad y salió victoriosa. Desde ese momento en que se convirtió en madre, sin pensarlo, su mente comenzó a funcionar un poco mejor. Ya no eran necesarios los medicamentos para controlar sus impulsos. Decidió brillar lo más que podía e iluminar a otros. Ahora debía encontrar su verdadero propósito de vida. Ya estaba encaminada a lograrlo y estaba segura que pronto lo conseguiría. Gracias a la experiencia y con la asesoría indicada, creó una fundación destinada a ayudar a las personas víctimas de abuso. Decidió darles voces a través de la suya. Desde ese momento encontró su gran propósito de vida y entendió que siempre que elijamos iluminar a otros con nuestra presencia, estaremos iluminándonos a nosotros mismos. No importa las consecuencias. Siempre encontraremos la manera de sonreír. Yo soy Max Sam.